Hola, buenas tardes. Yo soy Mexi Sandoval y el día de hoy les voy a presentar un trabajo en el contexto de la licenciatura de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Juicio de Amparo uno, el reto 2, la jurisprudencia, y mi asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento, su servidora, la alumna Mexitlieva Sandoval Reyes, con matrícula 245675 y elaborado el 29 de julio de 2025. Lo primero que voy a presentarles son los tres casos de estudio que nos proveyeron para análisis. En el caso uno, que es la jurisprudencia 1AJ 102-2011, lo que se discute es la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta facultad de atracción es interesante porque permite que mediante el método de reiteración de criterios, la Suprema Corte de Justicia pueda em, asumir casos que originalmente le correspondían a un tribunal inferior, analizarlo y establecer un criterio jurisprudencial obligatorio para futuros casos similares. Esto surge porque hay casos que son muy relevantes para el orden jurídico nacional y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede asumir esta facultad de atracción. Em, el criterio para la reiteración de criterios es que se repita la misma solución en cinco ejecutorías diferentes, es decir, una repetición de criterios. Y con esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede establecer cuál sería el proceder vinculante para futuros casos. Em, la época en la que se generó esta jurisprudencia fue en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo 34, en septiembre de 2011, página 489. Cabe destacar que la novena época abarca del 4 de febrero del 95 al 3 de octubre de 2011, conforme a la cronología histórica oficial. Eh, la otra pregunta es si se cumple con el requisito del artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos emitidos para esta reiteración de criterios. La realidad es que el artículo 223 de la Ley de Amparo en la versión de la novena época no especificaba nada acerca de la cantidad de votos necesarios para la aprobación de una sentencia. Realmente hablaba de amparos en materia agraria y otros temas. Sin embargo, en la ley de amparo actual sí hay un decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue publicado el 13 de marzo del 2025, y en el artículo transitorio segundo de este decreto sí se habla de lo que se considera mayoría, tanto en el Pleno como en las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, en el caso de esta jurisprudencia, sí se cumple con el requisito, ya que todos los asuntos fueron resueltos por una unanimidad de 4 votos, excepto uno, que eran 5 votos, y también fue resuelto por una unanimidad. Entonces, todos los casos fueron resueltos por una unanimidad. Y entonces se cumple el requisito legal que se establece en el artículo transitorio segundo del decreto que hablamos. Aquí ustedes tienen una imagen del artículo transitorio y dice que cuando hablamos de pleno se debe de tener una mayoría respecto a los 8 votos posibles.
Y cuando se habla de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que tener una mayoría respecto a los cuatro votos posibles. En este caso, sí se cumplía. La conclusión del caso es que, bueno, esta jurisprudencia, la 1AJ 102/2011, es el resultado de una jurisprudencia por reiteración. Se publica en la novena época. Y es relevante porque fortalece la función de atracción de la Suprema Corte de Justicia, permitiendo resolver problemas jurídicos relevantes para la nación y de gran complejidad constitucional y legal. Y pues esto ayuda a tener una coherencia interpretativa del derecho constitucional mexicano, promueve certeza jurídica, delimita las obligaciones judiciales y los derechos justiciables frente al Estado y ayuda a guiar tanto a juzgadores como a litigantes en la comprensión de las herramientas jurídicas. El caso 2 es acerca de la jurisprudencia 1AJ 78/2008 10A. Esta habla de del juicio de amparo indirecto utilizado contra el auto que ordena la citación de un investigado a una audiencia inicial. Eh, esta jurisprudencia pues ayuda como una herramienta de actualización a la doctrina jurisprudencial y les voy a explicar por qué. Realmente lo que sucede es que había una contradicción de criterios y ese fue el método de integración que se utilizó en esta jurisprudencia. La jurisprudencia 1AJ 78/2008 se deriva de la resolución de contradicción de la tesis 141/2008, donde tres tribunales colegiados de circuito emitieron posturas divergentes acerca de si procedía un juicio de amparo indirecto contra la citación de audiencia inicial en el sistema penal acusatorio. Y bueno, pues esta jurisprudencia se ampara en los artículos 218, 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, cuando permite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver contradicciones entre criterios de tribunales colegiados. La resolución fue que el amparo no es procedente. Y bueno, ¿cuáles fueron los razonamientos para sustituir la jurisprudencia original, que era la 1AJ 93/2013 10A, por la actual 1AJ 78/2018 10A, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues el criterio fue que la citación con apercibimiento de aprehensión no afectaba, la primera jurisprudencia decía que afectaba directamente la libertad personal del investigado. Y entonces se hace un análisis sistemático de todas estas contradicciones entre las diferentes resoluciones y se encuentra que la citación no constituye por sí sola una afectación a la libertad personal porque es realmente es solamente una comunicación judicial al imputado para que asista a una audiencia preliminar. No conlleva una restricción inmediata de derechos. eh, no hay razón para que no comparezca de manera injustificada y, y el MP no solicita su comparecencia forzosa. La posibilidad de eventual aprehensión no convierte por sí sola a la citación en un acto de imposible reparación. Entonces se determina que el juicio de amparo indirecto es improcedente en estos casos y eso ayuda mucho a desahogar el sistema de juicios de amparo. ¿En qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias?
Bueno, pues ambas fueron publicadas en la décima época. La original, la 1AJ 93-2013-10A, se publica en el libro uno tomo uno en diciembre de 2013, página 402. Se vuelve obligatoria hasta que es interrumpida por la nueva jurisprudencia en 2018, la 1AJ 78-2018-10A, que se publica en el libro 61 tomo uno en diciembre de 2018. A partir del 10 de diciembre de 2018 se vuelve obligatoria. La conclusión del caso es pues que este es un ejemplo de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, a- a- tiene esta capacidad de reinventar las normas procesales penales a la luz de nuevos contextos normativos y jurisprudenciales. Y eso ayuda mucho porque delimita adecuadamente los actos judiciales impugnables, descongestiona el sistema de justicia de la nación y aclara umbral de procedencia en cuanto a juicios de amparo. Y bueno, el caso 3 también se resuelve por el método de contradicción de criterios, es la jurisprudencia PJ 145-2000, y habla sobre la irretroactividad de la ley. Eh, Esta es nuevamente se resuelve mediante contradicción de criterios como método de integración. Fue resuelta por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y el cuarto tribunal colegiado del sexto circuito, ambas teniendo una contradicción de criterios en su solución. Basados en los artículos 217 y 222 de la Ley de Amparo, se dispone que los criterios opuestos entre tribunales colegiados sobre el mismo punto de derecho los puede resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una contradicción con mayoría calificada y entonces emitir una jurisprudencia obligatoria que eventualmente daría paso como método de integración a la jurisprudencia por precedentes. La época en la que se publica es en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo 12 correspondiente a diciembre del 2000 en la página 16. Eh, la jurisprudencia es obligatoria para todas las autoridades de la nación, de acuerdo al artículo 217 de la Ley de Amparo de la novena época, y estas autoridades jurisdiccionales de la nación, pues pueden incluir jueces de distrito, tribunales colegiados y unitarios de circuito, tribunales locales, estatales y federales, salas de la Suprema Corte, órganos de fuero común y del fuero federal. Y también puede servir como una guía interpretativa, aunque no de aplicación directa para autoridades administrativas. La conclusión del caso PJ 145-2000, pues es que ayuda a definir este carácter no retroactivo de la jurisprudencia, es decir, deja claro que cuando se tiene una aplicación de criterio y posteriormente se cambia, no se puede tener algo de irretroactividad de la ley, ¿no? Y esto está muy alineado con el artículo 14 de la Constitución. Esto ayuda muchísimo, esta jurisprudencia ayudó muchísimo a pues tener una interpretación judicial de casos concretos posteriores a la emisión de ciertas jurisprudencias. Es esencial para proteger la seguridad jurídica de los ciudadanos y delimitar el papel del Poder Judicial frente al Poder Legislativo. Además de eso, proporciona certeza jurídica a los litigantes y a los operadores jurídicos de la nación. En conclusión, bueno, pues los tres casos evidencian que la jurisprudencia tiene, más allá de tener esta trascendencia en el litigio particular o ser una herramienta técnica de interpretación, es un pilar estructural del Estado constitucional de derecho.
porque ayuda a orientar a los órganos jurisdiccionales, fortalece el derecho de los ciudadanos, brinda seguridad jurídica, equidad procesal, legitima el proceder de las instituciones. ¿Por qué? Pues porque asegura que la interpretación del derecho se unifica en todo el país, orienta a los jueces y tribunales en cuanto a los criterios que se pueden seguir, los hace obligatorios y los hace consistentes, y además protege los derechos fundamentales de las personas, estableciendo estándares claros, fortalece el Estado de Derecho y materializa el derecho de las personas frente al poder público. Y bueno, pues aquí les muestro cuatro referencias que se utilizaron para este trabajo y agradezco mucho su amable atención.